Hola a todos, mi nombre es Jonathan Ramírez, los voy a acompañar entonces este rato, la sesión de solución de problemas para grados 10º y 11. Entonces, vamos a comenzar rápidamente. Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar algunos problemas varios sobre álgebra. Listo, en álgebra hay distintas cosas que uno puede hacer. Entonces vamos a ver algunas de las que se acostumbran. El primer problema este problema, es algo sencillo. Nos dice lo siguiente: una función f de n definida para todos los enteros positivos tiene la propiedad de que f de m por n, es decir, la función evaluada en una multiplicación de dos números, es igual a la suma entre f de n y f de m. Además, se sabe que f de 2 es 19 tercios, f de 3 es 200 y f de 5 es 500. ¿Cuál será el valor de f de 9000? Entonces, rápidamente, entonces vamos a recordar. Una función, cuando a mí me hablan de funciones, entonces me están diciendo sobre algo que transforma números en otros números. ¿Está bien? Entonces, dicho así, una función puede pensarse como una máquina a la cual, en este caso nos hablan de una máquina F mayúscula, a la que lo que le ingreso es lo que pongo acá en este espacio y ella lo que me arroja es un resultado. ¿Está bien? Y se lo ubico acá. Por ejemplo, si a esa máquina yo le ingreso el valor 2, pues ella me devuelve, según estas características, el valor 19 tercios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una analogía puede ser como las máquinas a las cuales uno les echa moneditas, están por ahí puestas en algunos lugares de las ciudades o de los pueblos, no sé. Y usted le echa unas monedas, elige una opción y ella le suelta una gaseosa o un paquete de papitas. ¿Listo? Entonces es lo mismo. Aquí ingresa, digamos, las monedas y ella me devuelve algo. Entonces pues una función puede ser pensada como una máquina. ¿Está bien? Entonces en este caso estamos hablando de funciones matemáticas con una particularidad. Ellas tienen, pues, este problema tiene esta propiedad. Entonces, cuando a mí me dan un problema y me hablan de alguna propiedad, entonces hay que fijarnos muy bien en esa propiedad, porque seguramente va a ser la que nos va a ayudar a solucionar el problema. A ver, en otras palabras, ¿qué dice esta propiedad? Dice que si tengo dos números multiplicados, pues entonces la función lo que hace es irse a sumar los valores individuales. Por ejemplo, aquí solamente conocemos el valor de la máquina en 2, en 3 y en 5. ¿Será que a partir de esos podemos conocer otros? Por ejemplo, f de 4. ¿Cuánto será f de 4? Pues entonces, pensando en lo que nos dice nuestra función, o en la propiedad que ella cumple, f de 4 es lo mismo que f de 2 multiplicado a 2. ¿Está bien? Debido a que 2 por 2 es 4. Pero si queremos aprovechar nuestra propiedad, entonces la función evaluada en una multiplicación de dos números, pues va a ser simplemente la suma de los dos valores por individual, se llama imágenes, de las imágenes de esa función. F de 2 más F de 2. Esto sería 19 tercios más 19 tercios.
y podríamos hacer calcular este valor, pues, pero digamos no viene al caso. Y con eso obtendríamos un valor para f de 4, un valor que en principio no tenía. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer para calcular f de 9000. Entonces, lo que sugiere este ejemplo que les acabo de mostrar acá con f de 4 es que la descomposición de 4, pues digamos, en estos numeritos que aparecen acá, el 2, el 3, el 5, pues va a ser como la forma en la que podríamos resolver fácilmente este problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser descomponer el 9000. Para eso, pues entonces acostumbramos a hacer una rayita aquí a un lado. Entonces 9000 tiene mitad, tiene tercera, tiene varias pues como partes que podríamos sacar. Pues comencemos con, bueno, ese es bien fácil, tercera. Tercera de 9000, 3000. Esto se puede hacer en cualquier orden. Uno puede sacar mitad, puede sacar quinta directamente. El 3000 vuelve a tener tercera, que sería 1000. Ahora el 1000 tiene, ahora sí podemos sacarle mitad, que sería 500. La mitad de 500 sería 250. Y 250 tiene quinta, entonces podríamos tomarlo. La quinta de 250, ¿cuánto será? 50, ¿cierto? 50 por 5 es 250. Se tiene quinta nuevamente, sería 10. Y el 10 tiene mitad, que sería 5. Y el 5 tiene nuevamente quinta. La quinta de ese 5 sería 1. Con esto, entonces lo que podríamos decir es que 9000 es igual a la multiplicación de todas estas cosas que van a estar en esta parte derecha. Para eso sirve descomponer un número, para escribirlo como producto de, factores más pequeños. En este caso, todos son números primos. Uno acostumbra a sacar números primos, pero por ejemplo el 9000 uno le podría sacar cuarta. ¿Está bien? Bien, entonces 9000. Entonces vamos a ver cuántas veces está el 2. 1, 2, 3. Entonces sería 2 por 2 por 2. Multiplicado el 3 está en 2 veces. Y el 5 está en 3 veces. 5 por 5 por 5. Esto lo podríamos simplificar un poco aprovechando la potenciación. Y escribiríamos 2 con potencia la cantidad de veces que aparece el 2. Es decir, 2 a la 3. Multiplicado 3 con potencia la cantidad de veces que aparece el 3, es decir, 2 veces. Multiplicado 5. ¿Cuántas veces aparece el 5? Solamente 3 veces. Entonces esta sería la factorización del 9000. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esta propiedad para concluir, pues, y por dar una respuesta a nuestro problema. F de 9000 es lo mismo que F de todos estos números. 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 con potencia 3. Bien, y ahora podríamos aprovechar nuestra propiedad, que si dice, hay dos números que se están multiplicando, pues entonces los puedo separar y sumar sus resultados por aparte. Entonces, podríamos pensar que los números que aquí se multiplican son 2 a la 3 con el resto. Listo, entonces resultaría f de 2 a la 3 más f de 3 a la 2 por 2 a la 5. Por 5 a la 3. Listo. Y continuar. F de 2 a la 3. Pues 2 a la 3 es 2 por 2 por 2.
Entonces, podríamos tomar 3 veces f de 2. Acá continuaríamos aplicando nuestra propiedad. Eso daría 2 veces f de 3 más 3 veces f de 5. Les voy a explicar ese último paso por acá para que no hayan dudas de lo que acabo de hacer. Por ejemplo, cuando tenemos esta función f y en ella hay un número x, algún x, y él tiene una potencia a, bueno, por ejemplo, 3. Sí, 3. Entonces, ¿qué pasará? Ese f es lo mismo que x por x al cuadrado. Pero la propiedad me dice que entonces lo que hago es sumar. Entonces sería f de x más f de x al cuadrado. Pero f de x al cuadrado es lo mismo de f de x por x. Entonces, y f de x por x es f de x más f de x. Entonces, en últimas estoy sumando f de x consigo mismo 3 veces. F de x más f de x más f de x. Con lo cual, esto nos daría 3 veces f de x. Bueno, acá ya no me... Lo voy a continuar aquí. 3 veces f de x es igual a f de x a la 3. Y así, si tenemos en mente que este 3 no tiene mucha importancia y que a todas las potencias, si es una potencia 4, si es una potencia 1000, yo puedo hacerle este proceso muchas veces. Y lo que voy a hacer es poder esa potencia bajarla. Algunos podrán recordar esto como una propiedad que tiene el logaritmo, ¿cierto? El logaritmo, cuando tiene una potencia, esta parte, digamos, esta x a la 3 se le llama el argumento de la función. Entonces, cuando ese argumento tiene una potencia, pues lo que hace el logaritmo es bajar esa potencia, sacarla. Entonces, una función que tiene esta propiedad es justamente el logaritmo, pero no sabemos si es la única. Entonces, por eso f está expresado de esta forma. Bien, entonces, esto que escribo aquí en este recuadrito fue lo que hice acá rápidamente. Este 2 tiene una potencia 3, pues entonces bajo la potencia 3 y me queda el f de 2. El 3 tiene potencia 2, pues entonces bajo el 2 y me queda el f de 3. Y el 5 tiene potencia 3, entonces me queda. Entonces con esto simplemente lo que podemos concluir es que ahora para f de 2 tenemos un valor, para f de 3 también y para f de 5. Entonces basta calcular esto 3 veces f de 2, pero f de 2 es 19 tercios. Más 2 veces f de 3, pero f de 3 es 200. Más 3 veces f de 5, pero f de 5 es 500. ¿Listo? Entonces, 3 veces 500. Entonces, si hacemos esta cuenta rápidamente, pues 3 por 500, 1500. Acá tenemos 400, entonces serían 1900. Y 3 por 19 tercios, pues es simplemente simplificar estos dos 3. Pues me queda 19. Entonces, 1500 más 400, 1919 sería 1919. Entonces, esta sería la respuesta a nuestro primer problema, un problema sobre funciones, en el cual lo único que debimos hacer fue aprovechar la propiedad y tener en cuenta que lo que esta función estaba haciendo era basarse en los factores que componen cada uno de los números que nosotros ingresamos. F de 9000 se basa en todos estos factores. F de 3 más F de 3 más F de 2, F de 2, F de 5, F de 5 y así. ¿Listo? Entonces,
problemas de funciones tenemos muchos y hay de diversos niveles, ¿sabes? De uno muy sencillo hasta uno muy complicado. Entonces, bien, no se puede como subestimar, digamos, la dificultad que pueden tener los problemas sobre funciones. Chicos, ¿queda claro entonces la solución del problema y la forma en que se procedió? Pueden hacer una seña, enviar pues, un dedito arriba. Muy bien, Juan José ya tiene una reacción. Listo, está bien, chicos. Entonces voy a continuar con un siguiente problema. Bueno, entonces, al principio les comentaba que hay diversos tipos de problemas en álgebra. Entonces, encontrar funciones que satisfagan ciertas propiedades. Entonces, en ese problema lo que hacíamos era encontrar el valor de una función que cumple una propiedad, encontrar el valor en 9000, cuando ya es 9000, ¿cierto? Pero a mí me pudieron haber preguntado, encuentre una expresión para esa función. ¿Quién es f de n? De forma general. Por ejemplo, aquí voy a decir cualquier cosa. Voy a escribir mejor una función g para que no lo confundamos. Digamos, la función g evaluada en n podría ser n a la 3 más n a la 2 menos 1. Podría ser algo así. Entonces, encontrar una expresión para una función es ir a algo de este tipo. ¿Listo? Entonces, un problema pudo haber sido encontrar una expresión para él. Si es fácil, si es difícil, eso uno no lo puede decir, digamos, de entrada. Bien, hay que trabajarle un poquito para ver cómo resulta. Bien, vamos entonces. Otro tipo de problema que se maneja mucho en álgebra son las desigualdades. Entonces, lo mismo, hay desigualdades desde unas muy simples hasta otras muy complicadas. Y nosotros en el colegio hemos trabajado con algunas desigualdades. Más que todo cuando manejan como inecuaciones. En el trabajo de inecuaciones maneja mucho, pues como por ejemplo solucionar cosas de este estilo. 3x más 2 es mayor que 5x, bueno, menos 5x más 7. ¿Qué valores de x cumplen esto? Cumplen esta desigualdad. Entonces hay un procedimiento que uno lleva a cabo para solucionar este tipo de expresiones. Y ya lo que uno encuentra es un conjunto, digamos ese, el conjunto solución, que es un conjunto que está en los números reales. ¿Listo? Esos son los números reales. Un subconjunto de los números reales que cumple, que cualquier elemento de él, si lo reemplazo en esta desigualdad, se cumple. Bien, ese es el trabajo con inecuaciones. Acá lo que vamos a hacer es, digamos, un poco diferente, sin embargo, va a ser también con el trabajo con el símbolo de desigualdad. Ahora, lo que nos piden es justificar la validez de una desigualdad para números reales x y y. Hay que tener en cuenta que x y y son números arbitrarios. X puede ser positivo, negativo, puede ser el cero, no importa cuál número sea. Y lo mismo para y, no importa cuál número real sea. Cualquier dos números van a, cualquier dos números reales van a satisfacer esta desigualdad. Y lo podemos verificar, digamos, con casos particulares. Si alguien dice, no, es que yo quiero tomar x igual a 1.7, bueno, no nos compliquemos con decimales porque habría que elevarlos al cuadrado, pero digamos en una calculadora podríamos hacer esto muy rápidamente. Si x es 2 y y es menos 3, ¿será que esto se cumple? Pues entonces vamos a verificar.
2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado dividido 2. Esto será mayor o igual que la multiplicación entre x y y, entre 2 y menos 3. Entonces hacemos las cuentas. 2 a la 2, 4, menos 3 al cuadrado, 9, y 9 más 4 sería 13 dividido 2. Es mayor o igual que menos 6. Y ya bueno, podríamos decir directamente que sí, debido a que un número positivo siempre es mayor que un número negativo. ¿Listo? Pero fijémonos que lo mismo ocurre si yo simplemente cambio el signo. Ahora x es menos 2, entonces ese menos 2 se debe elevar todo al cuadrado. Este resultado de esta parte no va a cambiar. Lo que cambiaría es únicamente el signo de la parte de la derecha. Sería un signo positivo. Y 13 medios es lo mismo que 6.5. Y 6.5 es mayor o igual que 6. ¿Listo? Entonces, un caso particular en el cual esta desigualdad se cumple, pero nosotros queremos justificar o dar, digamos, fe de que esto se cumple de forma general. Para eso, pues vamos a hacer el siguiente procedimiento. Cuando nosotros tomamos dos números reales, cualquiera, y los restamos, nosotros no podemos saber su signo. No sabemos si esta expresión es positiva o si es negativa. Pero lo que sí podemos afirmar es que, ¿qué pasa cuando una expresión yo la elevo al cuadrado? Esa expresión sí podemos dar fe de que tiene un signo en particular. Una expresión de este tipo siempre va a ser mayor o igual a 0. Escribo igual porque si x y y son el mismo número, pues entonces esta resta daría 0 y se debe cumplir la igualdad. ¿Listo? Entonces, esta expresión sabemos que es verdad siempre. Entonces, podemos trabajar a partir de esta expresión. Vamos a escribir mejor aquí en el centro. X menos y al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces, lo que uno acostumbra, ya sea con el trabajo de identidades, cuando trabajamos en trigonometría, o con desigualdades, es como trabajar esta desigualdad es equivalente a la siguiente que trabajo y así equivalente a varias. Y lo que uno hace es como, bueno, entonces llegué hasta mi último paso es justamente el que quiero, entonces una justificación para esa sería devolverme. Y tendríamos algo que es cierto, si partimos de algo cierto, pues entonces nuestra expresión también debe ser cierta. Entonces vamos a, con este cuadrado, este binomio cuadrado lo podríamos desarrollar teniendo x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Y esto sigue siendo mayor o igual a 0. Pongo ese símbolo, significa que la expresión primera y estas son equivalentes. Bien, ahora una expresión equivalente a esta sería pasar simplemente este término del medio, que está negativo, para el otro lado, positivo. Entonces me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 2 veces x multiplicado y. Y ahora simplemente, como conocemos el signo que tiene el 2, es positivo, pues entonces podríamos pasarlo a dividir al otro lado sin que se altere la desigualdad, obteniendo así lo que queríamos. X al cuadrado más y al cuadrado dividido 2 es mayor o igual que x multiplicado y. Entonces, de una manera muy simple, hemos justificado o dado argumentos válidos para la expresión que nos pedían. Miren que acá nunca x y y tuvo un lugar como muy importante.
Es decir, no tuvo importancia qué valor era X y qué valor era Y. Simplemente, con la primera expresión que tenemos, el cuadrado de esa diferencia es mayor o igual a 0, partimos y lo hicimos todo. ¿Listo? Entonces, como se cumple de forma general, podríamos reemplazar cualquier par de números y esto siempre se cumpliría. ¿Está bien? ¿Entendieron el problema, chicos? ¿Qué tal les parece? ¿Complicado? ¿Habían trabajado algo similar? Juan Soto, dime. Jonathan, yo solo tendría la pregunta Claro, de por qué planteaste ese x menos y al principio. x menos y al cuadrado. Entonces, Sí, ¿por qué lo planteaste así? ahorita le decía que cuando uno trabaja con equivalencias, digamos, esta expresión es equivalente a esta expresión y equivalente a algunas así, pues entonces uno lo que puede hacer en el momento de terminar es simplemente ir devolviéndose. La expresión que nos dieron la puedo llevar a esta de acá arriba. Mm, ¿Es cierto? Solamente paso el 2. Ah, entonces pasé el 2. Bien. Ahora esta expresión. Ah, ¿qué pasa si paso este a restar? Ah, lo pasé a restar. Y me queda así. Entonces ya estoy en este siguiente paso. Pero en este paso uno se da cuenta que esto es una diferencia, perdón, un binomio cuadrado. Entonces simplemente lo factoriza y llega a esto. Y uno dice, ah, pues estando acá, esto sabemos que es cierto. Pues entonces la justificación que uno hace la hace a partir de acá. Listo, para concluir esto. ¿Y por qué la hace a partir de este punto? La hace a partir de ese punto es porque esto sabemos que siempre es cierto. Siempre es, bueno, voy a poner B, siempre es verdadero. Entonces siempre, si esto siempre es verdad, al esto ser equivalente con esto, pues esta otra expresión también es verdad y así a su vez hasta la final. Entonces es por eso que trabajamos con este cuadrado, perdón, con x menos y al cuadrado. No es que él resulte como por arte de magia, sino que uno al manipular algebraicamente la expresión que le dan, puede llevarlo a esta. Entonces por eso uno se da cuenta que puede comenzar con ella para dar una justificación. ¿Está bien, Juan? excelente, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario? Bueno, Ángela, hola. Espera, pucha. No, esto era que estaba bien, solo que accidentalmente lo hundí. Bueno. ¿Cómo? Bien, bueno, Eder Echavarría. Es igualmente válido arrancar de la expresión y llegar a la con la que usted inició. O sea, los estudiantes podrían arrancar con la desigualdad, despejar y llegar a esa desigualdad con la que usted inició, que sabemos que es válida. Sí, bueno, lo que uno acostumbra cuando lo hace de esta forma es, es como poniendo en duda la veracidad de la expresión. Es decir, yo podría escribir x al cuadrado más y al cuadrado entre 2 mayor o igual que x multiplicado y. Pero uno acostumbra poner aquí como un signo de pregunta, porque en principio no sabemos si esto se cumple. Y ya comenzar a jugar con el... Pero, Sí, dígame. pero igual si yo arranco desde ahí, puedo llegar a encontrarme dos cosas, o una veracidad, que en este caso es x menos y a la 2, Ajá, o una, digamos, una incongruencia, y a ajá, partir de ahí definir. claro que sí. Justamente es eso. Pero todo es Muchas gracias.
las cosas radican aquí en la importancia que tiene este símbolo, esta equivalencia. Él es el que nos permite decir, ah, bueno, como todas estas cosas son equivalentes y en principio nos hablan de algo que es verdad, pues entonces mi expresión final también va a ser verdad. Entonces, sí, en caso de que lo que a mí me planteen sea falso y yo lo desarrolle hasta un punto en el cual llegue a algo que sea falso, pues entonces uno va a poder afirmar que su expresión original pues no tenía sentido, ¿cierto? Algo que uno podría decir es como, ah, bueno, llegué a una cosa que es falsa. Llegué, por ejemplo, a que el 0 es mayor que el 2. Esto es algo que evidentemente es falso. Entonces uno puede decir, ah, bueno, entonces como todo es equivalente, mi expresión inicial debe ser falsa también. ¿Listo? Bien, vayamos entonces con nuestro siguiente problema. También se trata de una desigualdad, y es una desigualdad muy similar. Entonces notemos esta desigualdad. Nos dice x al cuadrado más y al cuadrado dividido 2 es mayor o igual que x multiplicado y. La expresión que vamos a trabajar en este caso va a ser la suma de x y y dividido 2 es mayor o igual que la raíz de x multiplicado y. Entonces, para este problema, sí tenemos un poco más de restricciones debido a que aparece una raíz. Y la raíz nosotros no la podemos ir como tomando a cualquier número, ¿cierto? Cuando estamos pues trabajando en el campo de los números reales. Entonces, si en este caso decimos, ¿qué pasa si x es igual a 2 y y es igual a menos 3? Como lo hacíamos antes. Pues resulta que la suma de x con y daría menos 1. Lo dividimos entre 2. Esto va a ser mayor o igual que raíz de menos 6. Pero esta expresión de la derecha pues no tiene mucho sentido cuando estamos solamente pensando en números reales, debido a que acá sale pues la unidad imaginaria y no podríamos decir nada acerca de comparar el menos 1/2 con el raíz de menos 6. ¿Listo? Entonces hay que prestar mucha atención a las restricciones que nos hacen. En este caso nos están diciendo x y y son números reales no negativos. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podremos trabajar esto. Entonces vamos a partir nuevamente de la expresión que teníamos ahora. X menos y al cuadrado, este es mayor o igual a 0. Esto sabemos que es una expresión que es verdad. Entonces, esta expresión es equivalente a expandirla, ¿cierto? X al cuadrado menos 2 veces xy más y al cuadrado. Y esto es mayor o igual a 0. Nuevamente. Ahora esta expresión, como ya vimos, si pasamos este para un lado y algo así, pues nos resulta que los términos x y y van a ser al cuadrado. Y lo que queremos es como, miremos, comparemos un poquito las dos expresiones. Vean que acá, si le quito el cuadrado al x, si le quito el cuadrado al y, pues entonces los dejo así. Pero esa acción de quitar cuadrados debe también tener debe repercutir en esta parte. Pues entonces, si x y y le quite los cuadrados, pues entonces en esta parte también debo quitar algo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser tomar una raíz. ¿Está bien? Pero entonces uno que debería hacer para trabajar esta parte. Entonces, una propiedad que tenemos en las desigualdades es que si yo, o bueno, también en las igualdades, cuando uno tiene una igualdad, si uno hace operaciones a ambos lados, siempre y cuando sean la misma operación, ellas se van a conservar. Pues entonces, en este caso,
vamos a hacer lo siguiente, x al cuadrado menos 2x, y más y al cuadrado, le vamos a sumar una cantidad. Vamos a sumar 4 veces xy. Y esto va a ser mayor o igual que hacerlo también en la parte derecha. 0 más 4 veces x multiplicado y. ¿Y esto para qué? Pues bueno, ya vamos a ver la razón de ese 4xy. Recuerden, esta partecita está apareciendo, es porque lo hago en ambas partes de la desigualdad. ¿Listo? Entonces, si sumo 4xy con menos 2xy, pues entonces eso me daría x al cuadrado más 2 veces xy. 4 menos 2 es 2 veces. Más y al cuadrado. Y esto es mayor o igual que 4 veces x multiplicado y. Ahora, pues entonces voy a pensar nuevamente en la expresión que tengo acá. Esto también es un binomio cuadrado, pero ahora no es la resta, sino que es la suma de x y y al cuadrado. Podríamos verificarlo, ¿cierto? Y esto es mayor o igual que 4 veces xy. Ahora, esta expresión es equivalente a tomar raíz tanto en la izquierda como en la derecha. Recuerden, si hacemos una operación, la hacemos en ambos lados para que nuestra desigualdad o nuestra igualdad se conserve. Entonces, si tomamos aquí raíz, entonces nos queda x más y. Bueno, de hecho lo voy a escribir para no se vea muy extraño. X más y al cuadrado. La raíz cuadrada de x más y al cuadrado es mayor o igual. Y la raíz de esto sería 2 veces la raíz de xy. Me queda el 2 afuera es porque la raíz distribuye en una multiplicación y como el 4 le puedo calcular la raíz exactamente, pues entonces me queda raíz de 4 que es 2. ¿Listo? Esta raíz con este cuadrado se cancelan y no da lugar a signo positivo y negativo, debido a que tanto x como y son números no negativos. Ya les voy a explicar esta parte. Entonces esto da lugar a esta expresión equivalente. Este 2 se está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda x más y dividido 2 es mayor o igual que la raíz entre x, la raíz, perdón, de x multiplicado y. Con esto terminamos también esta otra desigualdad. Entonces yo les voy a explicar lo que les mencioné. Decía que, bueno, cuando uno toma raíz, si uno le saca raíz a un número, voy a usar otra letra, a la letra A. Cuando le tomo raíz cuadrada a al cuadrado, aquí hay una respuesta. Bien, no la voy a escribir todavía. Esto es diferente a tener la raíz cuadrada de A y esto elevarlo al cuadrado. Con esto también tengo una respuesta. Bien, pero hay una, para muchas personas esto es lo mismo, es exactamente lo mismo y por eso es que se genera un error muy común. Y es que solamente en uno de estos casos yo puedo asegurar cuál es el signo de A. ¿Cuál signo tiene A? Bueno, y ese es precisamente la segunda expresión. Como A está dentro de una raíz, ¿qué signo debe tener A? A debe ser positivo. ¿Está bien? A debe, o bueno, en el peor de los casos, A es no negativo. Él no debe tener signo menos, él es no negativo. Entonces,
solamente en este caso de abajo podemos asegurar el signo que tiene A. En este caso de arriba no podemos hacer eso, porque el que está dentro de la raíz es A al cuadrado. Y si bien nosotros sabemos, A al cuadrado siempre tiene un signo positivo, pero entonces depende del cuadrado. A por sí solo no se le conoce el signo. Entonces, es ahora cuando uno da la respuesta. Entonces aquí en este caso, uno sí dice simplemente, bueno, es que esta raíz se cancela con este 2. Y me da el resultado A. Voy a escribir en azul. Esto da simplemente A. Muy bien. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de arriba. A puede tener signo positivo o negativo. Y nosotros sabemos que las raíces, cuando se la puedo calcular a un número, ese resultado siempre va a ser no negativo también. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Si nosotros suponemos simplemente que esto se pudiese cancelar, pues entonces acá me está dando A. Lo voy a escribir en rojo pues para tener en mente que estamos estamos cometiendo un error. A. ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, entonces estamos diciendo, la raíz de un número me está dando A. Pero ¿qué pasa si nosotros le calculamos la raíz a -3 al cuadrado? Si nosotros, bajo esta lógica, nosotros hacemos lo mismo, cancelamos la raíz con el 2, pues el resultado sería -3. Y sabemos que una raíz no tiene por respuesta un número negativo. Entonces, es acá cuando se comete un error. ¿Listo? Es en este lugar donde se comete un error. Uno no le puede sacar la raíz a un número que tenga potenciados así tan fácilmente. Entonces, lo que es correcto es solucionar primero lo que está aquí dentro. Raíz de 9. Raíz de 9 si lo conocemos. -3 al cuadrado es 9. Entonces, raíz de 9 es 3. Y esta sí sería una respuesta correcta, ¿listo? A lo que voy es lo siguiente. Acá lo que debemos hacer es escribir por ejemplo, bueno, uno llega a algo de este tipo cuando estoy solucionando este tipo de ecuaciones. X al cuadrado igual a 4. ¿Qué número? Al elevarlo al cuadrado me da 4. Entonces uno el proceso que hace es, saco raíz de x al cuadrado es x, y esto me da 2. Entonces la gente llega y, bueno, x igual a 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Que uno a esta x no le conoce el signo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pero es que, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, aquí sabemos que el -2, si lo elevamos al cuadrado, también nos da 4. Entonces, lo que uno debe hacer cuando saca raíz a un número que está al cuadrado es poner más y menos, porque ambos satisfacen lo que uno quiere. Este más y menos se puede trasladar a esta parte, convirtiéndose entonces en esto. X es igual a más o menos 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso, de este ejercicio, no se hace esta parte porque se sabe que X y Y son números no negativos. Y si uno suma dos números que no son negativos, pues van a ser nuevamente no negativos. Entonces, al sacarle la raíz a su cuadrado, no hay necesidad de poner más menos. ¿Está bien? Simplemente se escriben tal cual porque sabemos el signo. En este caso lo sabemos. En este caso en general no se sabe. Y dar pues respuesta dar validez a la expresión que nos preguntamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, por acá hay alguien.
Esteban. Bueno, profe, sino que el computador donde yo estaba se justició y no escuché muy bien la explicación de las desigualdades. Entonces, para que me podía resumir lo que estaba explicando. Esta parte, bueno, pero ya tienes imagen, ya tienes acceso al computador. Hola, Esteban. Sí, señor, tengo ya imagen. Bueno, lo que hicimos, Esteban, fue partir de una expresión que sabemos que es verdad y simplemente manipularla algebraicamente. Elevarla al cuadrado, es decir, desarrollar el binomio. Ahora, sumar en ambos lados de esa desigualdad una expresión para completar el cuadrado de la parte de la izquierda, llegando hasta este punto. Ahora en este punto tomamos raíces y organizamos los términos y llegamos pues a la expresión que queríamos. Aquí la parte que rescaté y en la cual pues como que me detuve un momento fue en el momento de haber sacado esta raíz. Y es porque se comete mucho el error de sacarle raíces a números que están al cuadrado, o bueno, a variables que están al cuadrado y asegurar que ellas solamente dan un resultado, ¿listo? Y el ejemplo era este que estaba acá. Cuando tenemos x al cuadrado igual a 4 y queremos solucionar en contra del valor de x, la gente lo que hace es sacar raíz y simplemente cancelar raíz con el 2 me da x y sacarle raíces al 4 me daría 2. Pero x igual a 2 no es la respuesta única de esta ecuación. Sabemos que el menos 2, si x es igual a menos 2, también es una respuesta válida. Entonces lo que pasa es que uno debe, cuando le toma la raíz a x al cuadrado, entonces debe escribir más o menos, porque esa x en principio no le conocíamos el signo. Entonces él puede ser tanto positivo como negativo. Ahora, si es más, pues es x igual a 2. Si es menos x igual a 2. Entonces, la primera ya la conocemos. Y la segunda, simplemente multiplicamos por menos a ambos lados. Y me da lugar a que pues, menos por menos más es x igual a menos 2. Entonces, por eso digo que este más y este menos puedo ponerlo a este otro lado, simplemente. Listo, x igual a 2 o x igual a menos 2. Esteban, eso fue todo lo que hicimos. Simplemente manipulaciones algebraicas y una explicación de este paso de la raíz. ¿Listo? Sí, ya entendí. Gracias. Listo, con mucho gusto. Hay algo que uno puede, hay una, digamos, una generalización que tiene una prueba diferente. Y es la parte de la derecha, bueno, perdón, la parte de la izquierda se conoce como la media. Pues esto es el promedio de dos números, es decir, esto es la media aritmética. La media aritmética, pero la parte de la derecha, esta raíz no tiene nada, entonces es un raíz cuadrado. Esta se conoce como la media geométrica. El resultado que en general se conoce es el siguiente. La media aritmética de cualquier cantidad de números siempre es mayor o igual que la media geométrica. En este caso se toman todos números no negativos. ¿Cómo así? Pues bueno, voy a hacer solamente cuando tenemos números no negativos, es decir, por ejemplo, A, B y C. Entonces, A más B más C. La media de esos tres números, pues debe ser dividido entre 3. Es mayor o igual que la media geométrica de esos mismos tres números, es decir, A multiplicado B multiplicado C. Pero en lugar de raíz cuadrada, tomo raíz cúbica. Este resultado también se conoce pues mucho cuando se trabajan desigualdades. La media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Hay otros tipos de medias, medias cuadráticas, medias armónicas, en fin, que también se relacionan entre ellas, pues, y se pueden consultar en internet. En Wikipedia hay algo, pues hay relaciones de todo esto, hay pruebas,
por si alguien está interesado en buscar. Entonces ya saben, si tengo 3 números, si tengo 4 números, si tengo 20 números, todos se pueden relacionar con una desigualdad, bueno, mucho más importantes, números no negativos. Ellos se relacionan mediante este tipo de desigualdades. Está bien, bueno, entonces vamos con nuestro último problema. Bueno, pero recuerden, esto se cumple de forma general. Para cualquier cantidad de números, esto es válido, siempre y cuando todos los números sean no negativos. Nuestro último problema es un problema de factorización. Entonces, en este problema tenemos una multiplicación, pues, como recurrente de unos términos que van teniendo como una forma muy especial. 1 menos el inverso del primer número al cuadrado. El inverso bueno, no lo voy a mencionar de esa forma. 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado por 1 menos 1 sobre 3 al cuadrado y así. 2, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Estos puntos suspensivos denotan que aquí en medio están todos estos valores. 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, en fin. Hasta llegar a todos estos. Cuando uno escribe n, es porque entonces no importa el valor que sea n. Por ejemplo, si n es igual a 5, ¿cuál será el resultado de esta expresión? Pues entonces lo que queremos calcular es 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado multiplicado 1 menos 1 sobre 3 al cuadrado, 1 menos 1 sobre 4 al cuadrado y 1 menos 1 sobre 5 al cuadrado. Sí, entonces lo que denota es que el último número va a ser ese valor de n. Entonces nosotros podríamos desarrollar esto y encontrar un valor, pero queremos hacerlo de forma general. De forma general, ¿cuál será el valor al que se llega? Entonces voy a hacer algo, lo voy a desarrollar para n igual a 5 y quiero que ustedes en casa desarrollen esta expresión, la expresión general. El procedimiento va a ser exactamente igual al que yo voy a hacer, ¿listo? Bueno, voy a ponerle a estos unos solamente esta rayita abajo, porque muchas veces este 1 mío se parece al 2, no quiero confusiones, todos son unos. Entonces, voy a resolver cada uno de estos fraccionarios, esos me darían 2 al cuadrado menos 1, dividido 2 al cuadrado, multiplicado 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado. Y acá exactamente lo mismo. Bueno, perdón, 4 al cuadrado menos 1 sobre 4 al cuadrado y 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 al cuadrado. Entonces, cada una de estas expresiones tiene en su numerador una resta de un número que está al cuadrado con el 1. Pero el 1, sabemos que el 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. 1 es igual a 1 al cuadrado. Entonces a cada uno de estos le puedo poner este cuadrado. Digamos ficticio porque sabemos que se cumple esta cosa de acá. Y todo esto es para denotar que es una resta entre dos cosas que están al cuadrado. Cuando yo resto dos cosas que están al cuadrado, pues conocemos algo que tiene el nombre de diferencia de cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría así. 2 menos 1 multiplicado 2 más 1. Así factorizan las diferencias de cuadrado. Ambos números se quedan sin su cuadrado y un paréntesis tiene menos y el otro más. Dividido 2 al cuadrado, pero podríamos poner dividido 2, dividido 2. Este 2 por 2 daría 2 al cuadrado. Multiplicado esta parte de acá. 3 menos 1 por 3 menos 2, perdón, 3 más 2, bueno. 3 menos 1 multiplicado 3 más 1. Recordemos que es una diferencia de cuadrado. Lo mismo, dividido 3, dividido 3.
Lo mismo para el 4. Escribo rápidamente. Y por último la del 5. 5 menos 1 por 5 más 1. 5 más 1, bueno, entonces voy a dar el resultado porque ya no tengo espacio. 6. Ahora voy a resolver cada uno de esos paréntesis. Cada uno de ellos tiene un número, un valor. Ese valor aquí en este caso sería 1 dividido 2 multiplicado 3 dividido 2 multiplicado 2 dividido 3, 4 dividido 3, 3 dividido 4, por 5 dividido 4, por 4 dividido 5, multiplicado por último por 6 dividido 5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que podríamos sencillamente ocuparnos de cada uno de estos bloquecitos. Este bloque intermedio, el siguiente bloque intermedio y el siguiente bloque intermedio. Cuando estén desarrollando el que es de forma general, pues van a pensar también que son todos sus bloques intermedios. El primero no lo tomo, pero cada uno de los siguientes tomados por pares van a ser estos. Pues eso es esto. ¿Y cuánto da la multiplicación de 3 medios con 2 tercios? Pues daría 6 dividido 6, es decir, 1. Ahora, ¿cuánto da la multiplicación de 4 tercios con 3 cuartos? Da 12 sobre 12. 1 también. Y así. ¿Cuánto da la multiplicación de 5 cuartos con 4 quintos? 5 cuartos con 4 quintos. 20 veinteavos. También es 1. Entonces estos unos no van a tener un papel importante y podríamos calcular la respuesta para nuestro problema. En este caso, cuando n es igual a 5, la respuesta es 1 medio multiplicado, este 6, pues simplemente 5 más 1 dividido 5. Entonces, con esto podríamos formular una conjetura, así se llama cuando uno, digamos, estipula un resultado, pero no sabe si tiene como qué valor de verdad. ¿Listo? Acá Manuela, hola. Hola, es que tengo una pregunta. Dime, claro. ¿De dónde era que salía ese 5 más 1 dividido 5? Bueno, mira que todo lo hice por bloques. Este último bloque es esta parte de acá. Acá el que seguía era 5 más 1 dividido 5, pero como no tenía espacio escribí 5 más 1 es 6 dividido 5. Entonces este 6 lo volví a convertir en 5 más 1 dividido 5. ¿Y con qué intención hice esto? Con la intención de pensar algo aquí de forma general. Entonces, si factorizamos y simplificamos todo en la expresión general, pues tenemos que nos va a sobrevivir el primer término y el último. Pero el último término, ¿quién es? Es ese número último más 1. El último número aquí es n. Entonces va a sobrevivir n más 1 dividido n. Entonces, esto que hice acá, ese 5 más 1, lo hice con la intención de escribir posteriormente esto. ¿Está bien, Manuela? Listo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, como les comentaba, vimos diversos tipos de problemas en álgebra. Desigualdades, problemas con funciones y problemas, el típico problema de factorización, pues digamos en este caso en un nivel un poco más avanzado. Por acá Esteban nuevamente. Hola Esteban. Sí, señor. Entonces, el problema termina con lo que está en el cuadro rojo, ¿verdad?
Cuando n es igual a 5 y queremos simplificar o encontrar una expresión para esto, pues llegamos a esta respuesta. Esta respuesta, en este caso, se puede simplificar un poco más, porque tenemos 6 dividido 2, eso daría, pues entonces el resultado de todo esto sería 3/5. ¿Listo? El resultado de todo esto sería 3/5. Pero pensado de forma general, pues entonces es esto, n más 1 dividido 2n. ¿Está bien? Hola, Esteban. Sí, señor, ya, Listo. ya me explico. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, con esto finaliza la sesión del día de hoy. Muchas gracias por estar este rato. Recuerden que estos videos se publican en la página de Facebook y en el canal de YouTube de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Jonathan Ramírez. Y nada, chao. Muchas gracias. Listo, chao.